Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos columna. Bienvenido Andrés González Valencia, ¿cómo estás? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien. Julia, mucho gusto también Buenos de días poder Andrés, conocerte. un gusto conocerte. Un gusto igual. Bueno, le comento a todos y a todas y también a Julia, que le estaba contando hace un minutito nada más, que la columna de Andrés tiene que ver nada más y nada menos con cómo se ha vivido también en la academia o en los espacios de formación del turismo este año tan complicado, ¿no? Acabamos de terminar la semana pasada un ciclo de 4 charlas con estudiantes de turismo, justamente, estudiantes bien comprometidos con la actividad, que nos han contado cuáles han sido esos grandes desafíos que han vivido en este año. Y ahora contanos vos en qué instancia vamos a entrar, Andrés, te doy pase. Muchas gracias. Bien, exactamente, habiendo concluido ya, no con todos los alumnos que quisiera, obviamente, quizás habría sido interesante escucharlos a todos, pero en honor al tiempo, ¿cierto? Y al espacio que se da en televisión, ahora vamos a dejar a los alumnos un poquito de lado y vamos a hablar también con los docentes. Es por eso que esta segunda patita, por así decirlo, se llama Desafíos de los docentes de turismo en esta era COVID-19. Y le vamos a dar la palabra, por supuesto, a quienes están formando a estos futuros profesionales. Bien, entonces, para ir directo al grano, quisiera darle la bienvenida a mi invitada de hoy. Ella es María Yolanda Cabrera, es docente del área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Chile. Y María Yolanda, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días. Un gusto estar participando con ustedes en este programa de conversación en tu espacio, sobre todo conversando de esta función o este rol de nosotros los docentes de turismo, ¿ya? Área que ya hemos conversado y hemos comentado, ¿cierto? Ha estado bastante apremiada con este tema de la pandemia. Y bueno, los profesores también y los docentes o los académicos desde la mirada, ¿cierto? Desde el rol que cumplimos en esta sociedad, también nos hemos visto afectados. Así que va a ser un gusto contigo compartir un poco las reflexiones de cómo se ha ido desarrollando esta actividad, cuáles son los desafíos que tenemos como docentes para preparar a todos nuestros alumnos, los que pasaron la pandemia este año, y los que vienen, porque si bien es cierto, estamos en un contexto complejo, esperamos obviamente que siga esta camada de nuevos gestores de turismo ingresando a estudiar a las diferentes instituciones, no tanto a nivel nacional, sino que a nivel sudamericano. Necesitamos, ¿cierto?, esta savia nueva que aprenda y que se desarrolle en el ámbito del turismo. Así es. María Yolanda, quisiera preguntarte inmediatamente, ¿cómo fue tu primera impresión como docente de turismo, ¿cierto? Que estamos formando futuros profesionales, ver cómo el turismo empezó a cerrar en todo el mundo y uno empieza, lo digo como profe también, ¿cierto? Uno empieza a preguntarse, yo te estoy enseñando algo que en este momento no se puede hacer, no lo podemos realizar y no sabemos hasta cuándo. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver cómo se cerraba el turismo? Bueno, en realidad la primera impresión fue obviamente de preocupación, incertidumbre, ¿cierto? A ver cómo, como docente, por una parte, enfrentamos este desafío, que no solamente es para los profesores o los docentes del área de turismo, sino que a todos los docentes en todos los ámbitos en general. ¿De qué forma, ¿cierto?, podríamos enfrentar esta nueva modalidad, ¿ya? Si bien es cierto, las clases presenciales se suspendieron, pero quedamos con esta virtualidad, ¿cierto?, en donde el desafío era cómo enfrentar clases o asignaturas que no son teóricas en su 100%, sino que más bien son prácticas aplicativas en esta nueva modalidad. Y bajo esa mirada, ¿cierto?, siento que los docentes en general hemos sido súper creativos. Ya la creatividad salió de nuestros poros y, ¿cierto?, empezamos como a inventar un sinfín de estrategias, ¿cierto?, de manera de no solamente
generar el conocimiento, sino que además generar la motivación. Esta pandemia nos trajo, ¿cierto?, esta baja de energía, esta incertidumbre nos trajo dudas, cuestionamientos, y bajo esa mirada también el rol del docente es un rol de guía. Entonces, en esta guía obviamente había que mantener en este contexto full motivados a estos alumnos, y de esa manera entonces la creatividad y las estrategias para abordar los contenidos de una manera distinta, de una manera más lúdica, de una manera más participativa también de los alumnos, fue, yo creo, que el desafío mayor. ¿No podrías dar algún ejemplo de cómo pudiste, digamos, tener esa retroalimentación por parte de los alumnos de que efectivamente tus estrategias funcionaron? ¿Por algún ejemplo que nos pudieras dar? Bueno, todas las estrategias, ¿cierto? Hay que probarlas, hay que ir modificarlas, hay que ir innovándolas de acuerdo al tipo de alumno también, y a medida que iba pasando el tiempo íbamos, ¿cierto?, siendo bombardeados con noticias mucho más negativas que hacían, ¿cierto?, cuestionar a ese alumno, o sobre todo en carreras tan trascendentes dentro del turismo, todas las que están relacionadas con la gastronomía, con la hotelería, con el turismo en sí, en donde todo se ve bastante muy oscuro, ¿cierto? Esa estrategia yo creo que principalmente fueron diseñadas a hacer mucho más participativas las actividades y las clases, ¿ya? Las clases se transformaron prácticamente en conversatorios, en foros abiertos, en los cuales más que ver conocimientos teóricos, veíamos la actualidad, veíamos una situación en la cual el turismo nunca había vivido y de qué forma estábamos, ¿cierto?, tratando de desarrollar esta capacidad, yo diría que analítica y reflexiva de los alumnos. Yo creo que eso nos trajo la pandemia y nos ofreció como docentes en las clases poder llegar a ser o a desarrollar esta capacidad crítica del alumno, reflexiva. Se armaron foros muy entretenidos, surgió la necesidad de que ese alumno también tuviera que autoinstruirse, ¿ya? Salir a esta web y buscar información para la clase siguiente, participar, discutir, conversar, defender sus posturas también. Hubo debates muy interesantes que nos hacen finalmente como docentes darnos cuenta de el talento y el pensamiento también de las futuras generaciones que van a ir a aportar al turismo. Ha sido muy interesante. Sí, mira, María Yolanda, comentando un poco lo que dijiste, yo siempre he sido un profeta, por así decirlo, del hecho de que el alumno debe tomar la educación por sus manos. Por supuesto, siempre decía a los chicos, de alguna manera lo invitaba a unirse a páginas web, ¿cierto?, de actualidad, del turismo, y costaba un poco cuando estábamos en lo presencial. Efectivamente, como también lo he repetido varias veces en esta columna, esta pandemia, si bien es cierto, ha sido bastante negativa en muchos puntos para la industria en sí misma, y también considerando las dudas que caen sobre los alumnos, también ha sido positivo el hecho de que nos ha permitido justamente esta misma autoinstrucción que costaba tanto cuando estábamos presencial, ¿cierto? Costaba tanto hacer que los chiquillos lo tomaran en serio. Y hablando de esa misma autoinstrucción, María Yolanda, ¿cómo estás enfrentando tú, por así decirlo, ese nuevo desafío ahora como docente de enfrentar la nueva formación que va a haber en el turismo en el futuro? Claramente no podemos seguir enseñando, por así decirlo, lo mismo. Sí, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, ¿cierto? Vamos a tener que hacer un cambio en la formación. ¿Y cómo estás enfrentando tú como docente ese nuevo desafío? Yo creo que para mí la palabra clave dentro de estos desafíos desde el punto de vista de la academia tiene que ver con generar aprendizaje significativo en el alumno. Y ese aprendizaje significativo hace igual que el docente tenga, ¿cierto?, que entrar en esta autoinstrucción también, ¿ya? Por un lado, nos hemos hecho casi expertos, por decirlo así, en transformarnos digitalmente, ¿ya? Hemos sufrido personalmente, ¿cierto?, una transformación digital en la cual hemos tenido que ubicar herramientas que nos permitan, ¿cierto?, llegar con mayor facilidad a nuestros alumnos. Y por ahí el Zoom, el Team y otras plataformas más han sido muy útiles, ¿cierto?, en generar eso. Y por otro lado, siento que el turismo nos entrega hoy una oportunidad, un desafío. Y ese desafío está ligado principalmente a, más que generar
personas que trabajen en el turismo. Yo creo que lo que hay que generar son trabajadores o profesionales que vayan a aportar, y ese aporte principalmente tiene que ir por el lado de la innovación, ¿ya? Y esta innovación tiene que enfocarse en cómo generar, ¿cierto? O cómo fortalecer programas de cohesión o de ayuda entre la industria y los profesionales que estamos egresando. Bajo esa línea, ¿cierto? Ya siento que el apoyo que nuestros alumnos puedan en un futuro próximo, yo diría que los que están saliendo ahora, los que han egresado ahora, los que van a ingresar ahora, su pensamiento va a tener que ser ir a apoyar a la industria, ir a apoyar a las microempresas, a las pymes, ¿cierto? Y ese apoyo va a tener que ser, obviamente, desde un punto de vista de alumnos capacitados y de profesores también capacitados. Yo creo que por ahí la transformación digital y la innovación son dos puntos en los cuales yo estoy dando enfoque súper preciso para prepararme y poder preparar a mis alumnos también. Te estás especializando en innovación, estás tomando capacitaciones. Sí, estoy haciendo un curso específicamente asociado a la innovación o al fortalecimiento de la innovación principalmente tecnológica en la educación superior, en técnico profesional, que está, ¿cierto?, asociada a la carrera de turismo en la cual yo imparto clases. Eso es un mensaje súper fuerte para los alumnos, que vean que sus profesores también estudian, ¿cierto? También se perfeccionan, para ellos particularmente, ¿cierto? Normalmente se agobian tanto con las asignaturas que tienen, algunos trabajan, sí, pero la mayoría lo ven como que es tanto lo que tienen que estudiar y no ven que el profe también está constantemente estudiando y profesionalizando. Ese es un mensaje que les dejo a los chiquillos para que de alguna manera vean que no estamos ahí creyéndonos los dioses de nada, ¿cierto? Sino que al contrario, sabemos nuestras limitaciones y súper bien esto de que tenemos que estarnos también especializando y formando, por supuesto, para el turismo del futuro, el turismo que viene. Justamente sobre eso, ¿cómo te imaginas el futuro que viene, el turismo del futuro? El turismo del futuro siento que va a renacer, ¿cierto? Y va a renacer con más fuerza. Quizás en la primera instancia, lo hemos comentado y lo hemos conversado, va a ser un turismo mucho más local. Pero la internacionalización del turismo va a venir y se va a abrir este campo, en donde hasta hace un tiempo atrás existía muchos trabajadores autónomos o no certificados ni calificados. Por eso la importancia de aprovechar estos tiempos para poder irnos preparando. Yo les menciono mucho a mis alumnos la importancia de crecer tanto en el ámbito del idioma, crecer en esta transformación digital. Hoy el turista va a ser un turista distinto, va a ser un turista, yo diría que 3.0 y más. Entonces que va a estar todo prácticamente digitalizado. Entonces, bajo esa mirada vamos a tener un turismo menos de masa, ¿cierto? Yo creo que más generador de experiencias, ¿ya? Que le van a agregar valor, ¿cierto?, a cada uno de los destinos, y por ahí entonces vamos a necesitar, obviamente, estos profesionales del turismo mucho más empáticos, mucho más preparados, ¿cierto?, mucho más también enamorados y motivados de lo que viene para desarrollar un turismo mucho más profesional. Un turismo más sustentable y sostenible también. Mira, quisiera profundizar un poco en eso, porque hemos comentado con los alumnos, particularmente en estas conversaciones anteriores, que hay un miedo igual de que todas estas ideas, ¿cierto?, de un turismo más cercano, más de experiencia, más sostenible, que hasta el año pasado quizá parecían para ellos como alumnos, ¿cierto?, parecían prácticamente solo de academia, porque cuando llegaban al mundo real, ¿cierto?, la planadora pasaba por encima de ellos, tenían que hacer lo que todos hacían. No sé si tu mirada al respecto, si crees que realmente es posible llegar a eso, o crees que la maquinaria va a ser como que estuviéramos en pausa y después se le pusiera un play y la maquinaria va a seguir encima, o crees que realmente va a poder haber un cambio? Es que siento que van a haber dos tipos de turistas en general.
¿cierto? Por un lado, vamos a tener a este turista que sí va a querer salir y quizás a lo mejor incluso no le va a importar quizás romper ciertos paradigmas o ciertos esquemas que estén establecidos para la nueva normalidad, entre comillas. Y el otro turista que va a ser mucho más precavido. Entonces yo creo que en ese sentido de valor vamos a tener que estar preparados para ambos. Por un lado, ese turista que va a ser a lo mejor un poco transgresor, en donde cada destino va a tener que defender, ¿cierto?, este espacio sustentable en tanto cuidado, en tanto normativa, que se respete, para que finalmente el turismo pueda tener un desarrollo y pueda tener una consecución, o sea, que no abran por 2-3 meses y luego tengan que volver a cerrar porque hay un elevado índice de contagio, porque no hicimos que se respetaran estas medidas de prevención o estas medidas, yo creo que más que de prevenir, reguladoras, ¿cierto?, de expansión del contagio hasta que tengamos la vacuna. Pero por otro lado tenemos estos turistas que van a ser mucho más restrictivos y que van a estar, ¿cierto?, pendientes de las políticas que se estén instalando en cada uno de los destinos y de cómo me van a recibir, qué está haciendo el hotel para recibirme, cómo se ha preparado el hotel, qué certificaciones tiene ese hotel o qué certificaciones tiene esa agencia de viaje, que hace también que estos circuitos y estos aforos en ciertos lugares sea menor. Y ahí entonces va a tener mucho más sentido este turismo más personalizado. Yo creo que para ese turismo más personalizado vamos a tener que estar mucho más preparados, porque vamos a tener que comprender y estudiar a este nuevo turista. O sea, en el fondo el cliente vamos a tener que estudiarlo en sus necesidades, sus requerimientos, ¿cierto? Y estar preparado para ello también. Así es. Mira, esa parte de estudiar al cliente también siempre se les enseña a los chiquillos, particularmente cuando se hace estudios de mercado para que aprendan a hacer su ruta, quién va dirigido, pero como generalmente no le tomas mucho el peso a esas como tareas que uno les da, ¿cierto? Y ahora se va a hacer, yo creo que trascendental, que va a ser una exigencia, yo creo, por parte, ¿cierto?, de las empresas hoy día, que este profesional sepa esto. Así que, bueno, la invitación está hecha a los alumnos de alguna manera a seguir, ¿cierto?, educándose y también a seguir a estos profes como tú, ¿cierto?, que están tratando de mantenerse al día, de estar capacitándose, porque finalmente es para ellos. Uno, como le digo a mis alumnos, uno ya salió. Ahora ellos son los que están entrando de alguna forma. Entonces, y también la invitación es para los profes, ¿cierto?, que aún no saben qué hacer, tratando recién de digitalizarse, quizás algunos, también buscar la manera de profesionalizarse, de seguir perfeccionándose y empezar a mirar ya cómo voy a hacer para formar a los profesionales del futuro. O sea, lo que tú estás haciendo, ¿cierto?, de ya estar tomando capacitaciones en innovación, que es lo que viene, me parece, por así decirlo, ni siquiera algo que quizá destacar, sino que algo que debiese ser ya casi una obligación para todos los docentes de turismo hoy día, en realidad para todos, pero particularmente nosotros que estamos en una actividad que está detenida, ¿cierto? Claro. Quisiera ya darle el paso a María Eugenia y a Julia, si tienen alguna pregunta para ti, ¿cierto?, o algún comentario. Julia, María Eugenia, les doy la palabra. Bien, muchísimas gracias a ambos, gracias Andrés, gracias María Yolanda, un gusto conocerte, un gusto poder ser parte de este diálogo. No podía evitar en realidad, mientras que los escuchaba, hacer paralelos, ¿no?, con las palabras de los jóvenes, ¿no? Y me parece que hay puntos en común que son muy interesantes, sobre todo esto que mencionaba Yolanda del aporte, en realidad de esto de que lo escuchamos de voz de los alumnos, de que ellos quizás se sentían que se formaban en un montón de aptitudes o con un montón de ideas, de ideología, de teorías, y que a la hora de salir a trabajar en el ámbito del turismo se encontraban con algo más cuadrado, más cerrado, distinto a lo que proyectaban. Y que sin embargo quizás estemos frente a un escenario cambiante, en donde esto se esté transformando
y la palabra innovación vuelve a resonar, ¿no? Esto me interesa mucho, me parece fundamental, tanto del lado de los docentes como de los alumnos, de la necesidad de tener que reinventarse. Apoyo, celebro y admiro esto de que el formador esté constantemente en formación. Creo que esto es lo que hace a los educadores, como nunca dejar de estudiar. Me encanta haber escuchado que ustedes lo hacen y cómo lo comparten. Y solamente como marcar eso que me parece lo más importante, que hoy en día la formación está cambiando, que hoy en día los futuros actores del turismo tienen como esa responsabilidad de crear algo nuevo, de crear y de apoyar el pequeño emprendimiento, como decían, o realmente crear ese turismo sustentable. Y cuando digo sustentable me refiero a todo lo que ese término engloba, ¿no? Tenemos esa responsabilidad y quizás sea exactamente el momento para empezar a hacerlo. No sé si Julia quieres aportar algo, yo contenta de escucharlo. No, solamente destacar el rol de los docentes en este tiempo y más aún en la universidad, ¿verdad? Destacar, felicitarlos y bancarlos, porque sabemos que este año ha sido un año muy difícil para todos y sobre todo para aquellos docentes, porque muchos decían, bueno, en el ámbito de educación es un año perdido, pero en realidad no ha sido un año perdido, ha sido un año que nos ha servido mucho y nos va a servir para la posteridad como experiencia y que nos ha puesto en marcha un montón de actitudes, de habilidades que antes quizás no la teníamos tan en la mano, no la teníamos tan manejadas y ahora sí. Nuestros alumnos y nuestros docentes ya están mucho más preparados. Solamente eso, felicitarlos y agradecerles también el apoyo y el acompañamiento a los estudiantes en este tiempo. Quizás sí me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya están cerrando el año o lo han cerrado en las clases, en los exámenes, etcétera? Estamos en el proceso de cierre. Ha habido la oportunidad de abrir, ¿cierto?, algunas actividades prácticas con los alumnos en los cuales le ha dado esta posibilidad al docente de encontrarse con los alumnos nuevamente, con todos los aforos y con todas las regulaciones pertinentes, pero hay algunas asignaturas que se están cerrando ahora en diciembre y por otra parte hay algunas que se han alargado hasta fines de enero. Estamos ahí tratando de mezclar un poco lo que ya hicimos virtualmente y lo que ahora podemos retomar dentro de esta presencialidad que es mucho más cortita, pero que igual también es potente y es necesaria también para el alumno. Sí, tal cual, cobra otra potencia, eso es real, el reencontrarnos, aunque sea con todas las nuevas normalidades, es muy importante. Y bueno, y solo esta preguntita entonces, sabiendo esta información, es saber, bueno, cómo han llegado a este momento, ¿no? Por ahí fundamentalmente, si han llegado la mayoría a terminar este año, cómo han visto ese balance brevemente. Fíjate que desde la mirada quizás la gran problemática fue un poco conectarse, la conectividad, ¿cierto? La accesibilidad, la conectividad de todos nuestros alumnos, y eso también desarrolló una estrategia o un desafío para el docente. ¿Cómo llego a ese alumno que no logra conectarse a la clase a la hora que corresponde? ¿Cómo ese alumno puede de alguna manera participar igual en las actividades? Por eso se dejaron muchas actividades se iniciaban en la clase y continuaban durante la semana, de manera que esos alumnos que no podían sincrónicamente conectarse pudieran hacerlo de forma asincrónica. Y hoy esta presencialidad ha hecho que vayamos cerrando ese ciclo, ¿ya? Yo diría que los alumnos igual, por lo menos por mi parte, full motivados y tratando de cerrar. Sí quedaron algunos en camino, pero yo diría que si pensáramos en marzo que podrían haber bajado un gran porcentaje de alumnos, hoy en día hacemos una raya para la suma y nos damos cuenta que no fue tanto aquellos alumnos que quedaron en el camino. Y eso también es importante porque tratamos obviamente de alguna u otra manera generar el conocimiento, como le decía Andrés, de una manera, de un aprendizaje significativo, distinto, innovador, quizás a lo mejor mucho más participativo, que eso, que el alumno también se entusiasmara y continuara a pesar de las adversidades que pudiera presentar. Muy bien, qué bueno escucharlo. Bueno, muchas gracias María Yolanda, muchas gracias a Andrés por esta nueva columna y nos estaremos reencontrando seguramente, Andrés, en Puerta 360 en las próximas semanas.
Así es. Bueno, oficialmente no nos vamos a encontrar hasta enero, ya sí. que el próximo jueves es 24 y después 31. Así que el jueves 7 de enero, si mal no recuerdo, vendría nuestra próxima columna con algún docente, por supuesto, que quiera compartir su experiencia con nosotros. Desde ya agradezco a María Yolanda, muchas gracias por tu participación. Quisiera solamente agregar una última reflexión para los alumnos. Sí. Este hecho de que de alguna manera los hayamos incentivado un poco a la reflexión, creo que es una oportunidad que no deben perder. Como bien decía Julia, este año no está perdido, este año no se perdió, este año sirvió para reflexionar, este año sirvió para mirarnos un poquito hacia adentro, ¿cierto? Entender cómo veníamos haciendo las cosas y espero resulte positivo para poder cambiarlas también. Así que muchas gracias, Yolanda, por tu participación y nada, solamente ahora no sé si quieres dar unas últimas palabras para finalizar. Gracias a ti, Andrés, por la oportunidad. Nos damos cuenta que al final las problemáticas de los docentes de turismo son más o menos las mismas. Hemos compartido reflexiones y entusiasmar y esperar. Yo siento que se va a renacer el turismo de una manera distinta y ahí vamos a estar tanto docentes como alumnos preparados y esperando volver a este rubro tan apasionante que es el turismo en general. Gracias. De nada, María Yolanda, muchas gracias por tu participación. Por mi parte, hasta aquí llega nuestra columna del día de hoy. Espero verlos, ¿cierto?, 2021 para la próxima columna, que espero, ¿cierto?, podamos seguir profundizando estas conversaciones. Así que, Julia, María Eugenia, María Yolanda, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por su participación y nos estaríamos encontrando el próximo año. Así es. Muchas gracias, Andrés, que termines muy bien el año, te esperamos seguramente y muy feliz año también, feliz año nuevo, María Yolanda. Felices fiestas para ambos. Felices fiestas también para ustedes. Muchas gracias. Adiós.